Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a estar de pies para buscar en la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar. Gracias, bendito Padre Celestial, por tus bendiciones en esta mañana, por la oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra una vez más y leerla. Pedimos que tu Santo Espíritu esté guiando nuestras vidas y corazones, que podamos ser sensibles a Él. Si hay decisiones esta mañana de personas que no te han recibido como Salvador personal, que puedan pasar de muerte a vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Bendice este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Sentarse, por favor. El título de este mensaje es Miembros de las iglesias que van al infierno. Un poquito extraño el título, pero con mucha razón de ser. Porque hay muchas personas en las iglesias que son fieles, que asisten, que diezman, que ofrendan, que cantan, que alaban a Dios. Inclusive hay algunos que predican y hasta son ordenados como pastores y diáconos, pero no han hecho la profesión de fe en Jesucristo. La palabra miembro es una persona que pertenece a una iglesia por bautismo. La palabra iglesia significa un grupo de creyentes escrituralmente bautizados, unidos en pacto para llevar a cabo la gran comisión dada por el Señor Jesucristo de hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles la doctrina del Nuevo Testamento, y también que puede demostrar su historia desde Cristo hasta nuestros días. La palabra infierno significa lugar de tormento, preparado para el diablo y sus ángeles, pero también allí irán todos aquellos que rechacen a Jesucristo como Salvador personal. La palabra examinaos, que está aquí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, es muy interesante y mire lo que significa. En el original griego es peiratsete, que significa buscar, examinarse a sí mismo en cuanto a creer en Cristo como Salvador personal. Cuando dice la Biblia examinaos a vosotros mismos, significa un análisis minucioso personal, si ya he recibido a Cristo como Salvador personal o no. También dice aquí probaos a vosotros mismos. La palabra probar significa un examen personal, no al hermano, no al vecino, porque a veces hay la tendencia de creernos como más espirituales que los demás. O decir, es que parece que fulano de tal como que no es salvo. Solamente Dios y cada uno conoce si es salvo o no, si ha recibido a Jesús como Salvador personal o no. La palabra probaos en el original griego entonces significa examinarse cuidadosamente. También dice aquí en el versículo 5: ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La palabra reprobado significa perdido. Cuando un niño está estudiando, o un alumno estudia, y a fin de año en el boletín dice promovido al grado tal o reprobado. Cuando dice reprobado, ¿qué significa? Que perdió el año. Entonces la palabra aquí significa perdido, y la palabra aquí es adokimoi en el original griego, que significa no aprobado, rechazado, indigno, inválido. Entonces cada uno de nosotros debe hacer un análisis muy cuidadoso si realmente hemos aceptado a Cristo como Salvador personal o no. Y para eso vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a mirar por lo menos 3 puntos. El primero, Judas era miembro de la iglesia del Señor y él murió y fue al infierno. Segundo, un caso de un diácono de una iglesia en Florida, Estados Unidos.
después de ser ordenado, y duró como 25 años como diácono, se dio cuenta que no había aceptado a Cristo. Y gracias a Dios que lo recibió, si no, hubiera muerto y se hubiera perdido. Y el tercer punto, posiblemente puede ser usted, si no ha recibido a Jesús como Salvador personal. El propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros realmente se examine a sí mismo hasta llegar a recordar el momento en que usted recibió a Cristo como Salvador personal. Usted debe recordar cuándo aceptó a Cristo. Y si puede recordar la fecha, mejor. Pero es importante el momento. Si usted empieza a pensar y a recordar cuándo aceptó a Cristo, y si llega hasta el momento en que lo recibió de verdad en su corazón, es salvo. Si usted empieza a pensar y a buscar y a analizar y no encuentra el día o no encuentra el momento en que usted recibió a Cristo, tenga cuidado, quizá puede hacerlo hoy. Porque recibir a Cristo no es levantar la mano en una iglesia. Recibir a Cristo no es llenar una tarjeta en una iglesia. Recibir a Cristo no es asistir toda la vida a una iglesia. Recibir a Cristo significa arrepentirse y decirle: Señor, soy pecador, reconozco que te he ofendido y te acepto por fe en mi corazón. Eso es recibir a Cristo. Entonces, si usted no recuerda el momento en que hizo profesión de fe, es posible que usted no haya nacido de nuevo. Veamos el primer punto. Judas. ¿Quién era Judas? Judas era un discípulo del Señor. Allá en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, etcétera, etcétera. Y ya el versículo 14 dice que entre ellos estaba Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas era un discípulo del Señor. La palabra discípulo significa un seguidor, un aprendiz, un alumno. La palabra en el original griego es matseitas, que es aprendiz, alumno, discípulo, matseitas. Y este discípulo, que era seguidor de Cristo, fue constituido apóstol. Los versículos 2 al 4 dice que los llamó apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? En griego es apostolón, que de ahí viene la palabra o la transliteración apóstol, y significa un hombre oficialmente llamado por Cristo y enviado por Cristo a predicar el Evangelio y a hacer señales y milagros. Entonces Judas era un discípulo del Señor. Judas predicaba, el Señor lo llamó. Mire lo que dice aquí en el versículo 7 y 8. Jesús los mandó y dice: yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Judas estaba comisionado para predicar, para sanar enfermos, para limpiar leprosos también junto con los otros apóstoles, para resucitar muertos y echar fuera demonios. Él tenía autoridad porque Jesús los había enviado. Es posible que Judas predicaba, es posible que Judas hacía milagros como los otros apóstoles. Jesús veía a Judas todos los días con los demás apóstoles. Judas escuchaba al Señor quizá todos los días, andaba con Él, comía con Él, escuchaba sus predicaciones, estaba todo el tiempo con el Señor. Y es más, era miembro de la iglesia y tenía un cargo muy importante en la iglesia. ¿Cuál era? El tesorero. Era el tesorero. Juan 12:6 dice: pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era el tesorero de la iglesia, era miembro de la iglesia, cantaba con Jesús, andaba con Jesús, predicaba también, hacía señales. Pero Jesús lo llamó diablo. Juan 6:70-71 dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12?
y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas era uno de los hombres que andaba con Jesús, uno de los de confianza de Jesús. Pero Jesús sabía quién era él. Alguien tenía que entregar a Jesús y Judas decidió ser él. Mire todo lo que era Judas: discípulo, apóstol, predicaba, hacía muchas cosas, pero él seguía a Jesús por interés. Él era el tesorero, y dice la palabra de Dios que sustraía de la bolsa. Él no había recibido a Jesús como Salvador personal. Veamos el segundo punto. Un diácono de una iglesia en Florida, voy a comentarles una historia bastante particular. Escuché un mensaje en una campaña evangelística en una iglesia de Florida en el año 1991. Mi esposa y yo fuimos a esa campaña. Y el predicador dijo: hay personas en las iglesias que llenan una tarjeta de bienvenida o son bautizadas, son fieles a los cultos, algunos cantan en el coro, enseñan en la escuela dominical, dirigen los servicios, predican, algunos son pastores, diáconos, pero nunca han aceptado a Cristo. Esto lo dijo ese pastor cuando yo estaba allí esa noche en una campaña evangelística en una iglesia allá en Florida. El siguiente día yo volví al culto y un diácono de esa iglesia pidió permiso para hablar antes del mensaje. Dice: pastor, yo quiero decir algo, ¿puedo decirlo? Pues sí. Le dieron oportunidad de hablar y el diácono se paró al frente y dijo: yo doy gracias a Dios por este hombre que vino a predicar la palabra de Dios. Se refería al evangelista que estaba predicando la campaña, porque lo que dijo anoche me dejó pensando. Él dijo que había hasta diáconos y pastores ordenados que nunca habían aceptado a Cristo, que había que pensar y recordar cuándo había aceptado a Cristo. Yo anoche me fui a mi casa, decía él, preocupado, y no pude dormir porque empecé a recordar desde cuándo había asistido a la iglesia. Y hace más de 20 años yo he estado en la iglesia, pero empecé a ver si podía llegar al momento en que acepté a Cristo, y no llegué a ese momento. Dice que él se esforzaba por recordar y recordar y nunca llegó a ese día. Entonces, como a las 3 de la mañana, él dijo: me arrodillé en mi cama y le dije: Señor, perdóname mis pecados, si me hubiera muerto ayer iría al infierno, te recibo como mi Salvador personal. Él lo dijo allí. Dijo: allí llorando en mi cama recibí a Cristo como mi Salvador personal. Yo llegué a esta iglesia, decía él, llené una tarjeta de bienvenida, empecé a asistir, ustedes me ordenaron como diácono, pero nunca me acuerdo de que recibí a Cristo como Salvador personal. Por supuesto, esto admiró y todo el mundo quedó sorprendido. Pero se necesita valor para hacerlo. Y este diácono, llorando ahí, dijo: gracias a este hombre que vino a predicar este mensaje, acepté a Cristo anoche, soy hijo de Dios. Y estaba muy contento. Y era un diácono que ya había sido ordenado. Son casos que a veces pasan y que no hay que darle vergüenza si uno llega a reconocer que no ha recibido a Cristo como Salvador personal. El tercer punto del mensaje es: posiblemente puede ser usted. Hay que analizarse. Es posible que usted sea miembro de esta iglesia. Es posible que usted asista, que participe, que diezme, que ofrende, que ore en la iglesia. Es posible que usted sea miembro de esta iglesia por años. Pero le invito a recapacitar si usted ya aceptó a Cristo como Salvador personal. Usted debe recordar cuándo aceptó a Cristo. Si recuerda la fecha, mejor.
Pero si no, no importa el momento en que usted aceptó a Cristo, porque hay personas que asisten, empiezan a asistir y nunca han aceptado a Cristo. Leen la Biblia, oran, se aprenden versículos de memoria. Algunos son maestros de escuela dominical, otros son fieles a Dios, pero no han aceptado a Cristo. Aquí podemos mirar en la Biblia, en la palabra del Señor, un hombre que era religioso, un hombre que era piadoso, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que oraba, que ayunaba, que hacía muchas limosnas, pero iba para el infierno. Y ese hombre era Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Este hombre era temeroso de Dios, piadoso, oraba, ayunaba, hacía limosnas, trataba de agradar a Dios en todo, pero iba para el infierno hasta que Dios le mandó a Pedro para que le hablara del mensaje, y él aceptó a Cristo como Salvador personal. Quizá usted es miembro de esta iglesia, pero vive como incrédulo. Ojo con lo que le voy a decir. Quizá usted es miembro de esta iglesia, pero vive como incrédulo. Si usted es miembro de esta iglesia y dice que aceptó a Cristo, pero vive como incrédulo, tenga cuidado. Miren lo que dice Romanos 8:9. Pónganme atención todos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuidado, el bombillo ahí está alumbrando. Cuidado. Miren lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo: vosotros no vivís según la carne. Si hay miembros de las iglesias que están viviendo según la carne y no según como Dios manda, tengan cuidado, porque de pronto no han aceptado a Cristo. Si muere, va al infierno. Hay miembros de las iglesias que la pasan en los bailes, que la pasan en las borracheras, que la pasan hablando, haciendo cosas que no son de un cristiano. Cuidado, quizá no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Miren lo que dice el versículo: no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que es bueno recapacitar en lo que les estoy diciendo. Ahora, ustedes se van a asombrar un poquito de lo que les voy a decir. Hay muchos falsos predicadores hoy día, obradores de milagros, que van a ir al infierno. Hay muchos predicadores falsos, obradores de milagros, que profetizan, que predican prosperidad, pero muchos de ellos van al infierno, porque miren lo que dice la Biblia: predicadores. ¿Por qué digo esto? Mateo capítulo 7. Vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos estos predicadores le dicen a Jesús ¿cómo? Señor, mi Dios, mi Rey. Oran bonito, predican bonito, pero mucho de lo que ellos hacen está contradiciendo la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Un predicador que haga la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que sea honesto con Dios y consigo mismo. Que predique la palabra de Dios sin ponerle precio. Que predique la doctrina como es. No engañar a la gente con falsos milagros, porque Satanás usa predicadores para hacer falsos milagros también, y para adivinar, que ellos llaman profecía. Hoy día no tenemos el don de milagros ni sanidades, y lo digo con autoridad en la palabra de Dios. Si hay algún predicador que lo tenga, yo lo invito a ir al hospital y a sanar a los niños que hay allá, y a los que están muriendo y dejan huérfanos, para que los resuciten. Jesús jamás hizo un culto de milagros en el templo. Él sanó al cojo porque estaba allá, pero Él iba por las casas y por las calles predicando y sanando. El templo es para alabar a Dios, para predicar la palabra del Señor, para orar, pero no para hacer milagros. Jesús jamás hizo milagros.
ni convocó un culto de milagros. Y está invocando, está mandando. Claro que sí, están invocando al Señor. No, perdón, por medio de los médicos, y ahí también ya se está aplicando. Claro que sí. Entonces, dice aquí que llaman a Jesús Señor, amo, dueño, pero no hacen la voluntad de Dios, no predican la sana doctrina. Ahora, mire lo que dice aquí, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, amo, dueño mío, ¿no profetizamos en tu nombre? Muchos profetizan hoy día. Y le voy a decir algo: el don de profecía terminó en el año 100 después de Cristo, cuando se completó de escribir la Biblia. El último que tuvo el don de profecía fue Juan, el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis. Y él dice: si alguno añadiere o quitare de las palabras de la profecía, caerán sobre él las plagas que están escritas en este libro. El último que tuvo don de profecía fue Juan, el apóstol. Porque si hoy día sigue habiendo profecía, entonces hay que escribir esas cosas que la gente dice y seguirle añadiendo hojas a la Biblia. Entonces, ¿de qué tamaño tendríamos la Biblia hoy? Todo el mundo profetiza. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Preste atención lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la palabra de Dios, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y miren lo que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cada profecía se interpreta a sí misma con la palabra de Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Dice que ya la profecía es del pasado. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída. Ahí está. El don de profecía ya se estaba terminando. El apóstol Pedro escribe, y este es uno de los últimos libros de la Biblia, y ya se está dando por terminado el don de la profecía. Por eso dice aquí: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. No dice que hablan o siguen hablando. Hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. La última profecía que se dio fue el libro de Apocalipsis. Hoy día no tenemos el don de profecía. Hoy día los falsos predicadores y falsos profetas lo que hacen es adivinar, y muchas veces es con el poder de Satanás, porque muchas veces lo que ellos hacen les sale, pero no completamente como ellos lo dicen. Muchos echan fuera demonios. Volvamos a Mateo. Dice aquí: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esas son las credenciales que presentarán delante del Señor el día del juicio. Los falsos predicadores. Dicen: no profetizamos en tu nombre, los falsos profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagros se hicieron para probar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y los milagros se hicieron hasta el año 70 después de Cristo. Después del año 70 nadie hizo milagros bíblicamente. Porque en Miqueas capítulo 7, versículo 15, da la profecía de cuántos años iban a durar los milagros. Miqueas 7:15 dice: yo les mostraré maravillas, ¿a quién? Al pueblo de Israel, como el día que saliste de Egipto. ¿Cuántos días el pueblo anduvo en el desierto saliendo de Egipto? ¿Cuántos años? 40. ¿Y cuándo el Señor empezó a hacer sanidades y milagros? En el año 30. En el año 30 el Señor empezó su ministerio y empezó a hacer señales y milagros y a predicar. Más 40 años, que fueron los días que Dios les mostró señales a los judíos
por el desierto, dándoles milagros y dándoles agua, dándoles maná, protegiéndolos de los enemigos. Les mostró señales por 40 años. Esos 40 años iban a ser los mismos que iban a durar los milagros. Y Jesús empezó en el año 30, más 40 años, ¿cuánto da? 70. En el año 70 se acabó el don de milagros, cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo. Ahí se terminó el don de los milagros y de las señales, con la profecía escrita. En la Biblia encontramos a Jesús haciendo milagros, a sus apóstoles haciendo milagros y también 2 diáconos, que fueron Esteban y Felipe. De resto, nadie más hizo milagros en la Biblia. Todo aquel que haga milagros hoy día en el nombre de Jesús es hacer maldad. Porque miren lo que dice el versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacer milagros después del año 70, después de Cristo, en el nombre del Señor, es hacer maldad. Porque los milagros se hicieron para comprobar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales y milagros se hicieron para demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, para que la gente creyera en Él. Y ya las señales están escritas en el libro y no se necesitan más señales. Muchos de esos falsos predicadores y obradores de milagros irán al infierno. Jesús les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y si muchos de esos engañadores van al infierno, ¿por qué no muchos de los miembros de las iglesias también? Porque quizás son buenas personas, pero no han reconocido a Jesucristo como Salvador personal. Si usted no se acuerda del momento en que usted recibió a Cristo como Salvador personal, tenga cuidado. Y si no lo ha recibido, recíbalo hoy. Recíbalo hoy. Vamos a estar de pies, por favor, con el rostro inclinado.